Aquí estoy. Bueno, les voy a platicar, primero que nada, desde dónde les hablo. Esta charla la titulé Comunicar, difundir, divulgar. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Y cómo? Y primero quise, pues, compartirles brevemente desde dónde les comparto, quién soy. Bueno, yo soy bióloga de formación, hice una maestría en neuroetología y después, eventualmente, hice un doctorado en investigaciones educativas. Entonces, como podrán ver, salté de las ciencias básicas a las humanidades, a las ciencias humanas. Eventualmente también hice 2 postdoctorados en el Instituto de Ecología y digamos que mi trabajo o mis intereses son interdialógicos entre las ciencias básicas, entre las múltiples ciencias y las ciencias humanas, ¿no? ¿Por qué? Porque me considero como una interlocutora. Trabajo en espacios comunitarios, trabajo con las personas, con las infancias y para poner, digamos, en la mesa del diálogo muchos conceptos que están más relacionados con las cuestiones científicas, ¿no? De investigación básica y, pues, sobre todo del conocimiento de las especies, de los ecosistemas para su conservación. Por ahí es mi camino más o menos. Quise ponerlo aquí en la mesa para que sepan desde dónde vengo. Y un poco, bueno, ven aquel diagrama, quise hacer este ejercicio. Ojalá que lo puedan ver, si se ven las letras. Quise hacer este ejercicio, no es exhaustivo, tampoco las definiciones, digamos, los conceptos son excluyentes, seguramente va a haber muchos otros conceptos que van a encontrar en la literatura, pero lo quise hacer también un ejercicio para mí, ¿no? Para saber con cuáles conceptos nos sentimos más cercanos, cuáles son los que utilizamos cotidianamente en nuestras prácticas académicas y tal. Y con los conceptos que me encontré fueron con estos: difusión, divulgación en el marco de la cultura científica y el periodismo científico. El periodismo científico lo puse en negritas porque digamos que permea membranas entre la difusión y la divulgación. Entonces, seguramente, más adelante lo podemos platicar, pero seguramente han encontrado muchos artículos en revistas de divulgación que tienen tintes periodísticos, como La Ciencia y el Hombre. ¿Lo dije o lo pensé? Ok, bueno, entonces, cuando hablamos de periodismo científico, pues acudimos a temas de actualidad, ¿no? De novedad, de alto impacto, de relevancia, tiene que haber cotejo de fuentes, se basa en la objetividad principalmente, ¿no? Con el relato crítico, sin exaltación especialmente, o sea, sin hacer demasiadas reverencias a las cuestiones científicas. Cuando se trata de divulgación de la ciencia, bueno, antes les quiero decir que este diagrama lo pensé en 3 aspectos principales. Uno, en el público al que queremos dirigirnos, otro en los objetivos y en los canales de comunicación. Entonces, cuando hablamos de divulgación de la ciencia, pues lo que buscamos es fomentar vocaciones, la participación ciudadana, el entretenimiento, entre muchas otras cosas. Está dirigida a público no especializado y la idea es que pongamos en la mesa códigos compartidos, que hablemos un lenguaje de terreno común. Todo lo que nos conecta, como ahora con el doctor y su inauguración, ¿no? Que nos habló de Last of Us, nos conecta con algo cotidiano, con algo que nos interesa. Entonces, en este caso, cuando está dirigido a público no especializado, pues este tipo de divulgación se puede llevar en diferentes espacios, como museos, zoológicos, jardines botánicos, algunos programas como La Ciencia en el Bar, el Café Científico, en escuelas, en los diferentes niveles educativos, puede ser a través de páginas web, de redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Que es como tan famoso actualmente, podcast también, a través de documentales que han sido como más históricos, ¿no? Es a lo que desde la infancia hemos tenido mucho acercamiento. Y bueno, también puede ser a través de diferentes estrategias, como talleres de divulgación, que pueden ser participativos o expositivos, puede ser a través de clown, ¿no? El payaso que habla, ¿no? Que lo hace de una manera muy divertida, con muchísimas expresiones, etcétera. También está el periodismo científico. Aquí en la divulgación les decía que el periodismo pues va rompiendo membranas, ¿no? Va navegando entre uno y otro, aunque en realidad bueno, aquí hay un tema muy importante porque a veces confundimos conceptos y es bien complicado porque esperamos escuchar o leer algo sobre divulgación y de repente tiene tonos periodísticos así muy fuertes, ¿no? Y dices, ay, caray, ¿no? Hasta ves la portada para ver si estás leyendo un periódico o una revista. Entonces sí es importante conocer los conceptos. ¿Por qué? Porque estamos en un ámbito académico.
Es importantísimo. El otro día hablaba con Cecilia, que es la actual presidenta de la Asociación Mexicana de Periodistas por la Ciencia, periodistas científicos, y ella me decía, es que no saben, ni los periodistas, ni los científicos y las científicas saben qué es divulgación, qué es difusión, a todo le llaman como se les da la gana, ¿no? O sea, y yo digo, bueno, ¿qué es más importante, hacer las cosas o saber cómo se le llaman? Pues las dos cosas, porque estamos en un ámbito académico, en un ámbito profesional, y es importante nombrarle como le tenemos que nombrar, porque de esta manera nos posicionamos político y epistemológicamente. Es un posicionamiento político, personas. ¿No? No es algo como tan simple, no es solamente divertirse, digo, está padrísimo porque podemos divertirnos a través de la divulgación, pero tenemos que tener claro que estamos partiendo desde una base, estamos parados sobre algo y eso lo tenemos que tener clarísimo. Y bueno, para no irme por otro lado, también todas estas actividades pueden llevarse a cabo en conferencias de divulgación, como monólogos, puede haber música también, música de divulgación, que puede ser muy divertido y además se aprende muchísimo. Y puede hacerse a través de infografías, videos, fotografías, gráficos, por medio de entrevistas, de la radio, de la televisión, etcétera. O sea, hay un abanico de posibilidades para hacer comunicación, divulgación de la ciencia. En el caso de la difusión es algo completamente distinto. En algunas de las categorías no la consideran dentro de la comunicación de la ciencia o no es parte de la divulgación, en algunas sí, ¿no? Depende mucho. Estaba buscando definiciones un poco para este espacio de comunicación de la ciencia y la mayoría dice, es un conjunto de estrategias que busca poner en común el conocimiento científico con el conocimiento lego, ¿no? No, o sea, es un campo de conocimiento político epistemológico, es un abordaje que también lo tenemos en la academia, ¿no? A partir del cual se pueden llevar a cabo diferentes prácticas. Y en el caso de la difusión, pues se las voy a decir, pero ustedes ya lo conocen súper bien, ¿no? Tiene el objetivo de compartir, validar, evaluar, colaborar en la investigación científica dentro de una comunidad científica. Es para público especializado, pero también es para tomadores de decisiones en ámbitos investigativos, pues, en ámbitos educativos, y para mediadores como periodistas y divulgadores, porque nosotras podemos hacer investigación y podemos hacer ejercicios de divulgación, pero también hay especialistas, hay personas que se profesionalizaron para hacer periodismo, para hacer divulgación de la ciencia, comunicación de la ciencia, que no necesariamente son investigadores, ¿no? Entonces eso es muy valioso y me parece que también lo tenemos que tomar en cuenta. Y este tipo de difusión académica, de difusión investigativa, pues se lleva a cabo en artículos especializados, en congresos, en seminarios, en eventos, y hay muchas formas de encontrarlo, ¿no? Como la literatura especializada, ya les decía. Y también en el caso de la divulgación, pues podemos encontrar literatura de divulgación en diferentes formatos, como artículos de divulgación en revistas, en periódicos. Aquí les hago publicidad, está La Ciencia y el Hombre, son muy bienvenidos a publicar ahí. Y también está Ciencia y Luz, que es un pequeño fragmento que se publica los sábados en el Diario de Jalapa, pero tenemos también la invitación de poder publicar en otros diarios de la OEM. Entonces, en el Diario de Orizaba, en el de Córdoba, pues también para llegar a otros espacios potenciales, ¿no? Y podemos también hacerlo en libros de divulgación. Seguramente aquí, ¿cómo se llama Sapolsky, ¿no? El señor que escribió el libro de las cebras no tienen úlceras, Robert Sapolsky, está también Stephen Hawking, no sé, hay un montón de personas. De hecho, hay mucha gente que lee estos libros y se va por la ciencia, ¿no? Los conecta tanto, los influye tanto que se va por la ciencia. Entonces, la literatura de divulgación es maravillosa, es un canal preciosísimo para poder dedicarnos, incluso vocacional, ¿no? A partir de una lectura podemos dedicarnos a cuestiones científicas. Y también, bueno, pues los libros de divulgación, novela gráfica, etcétera. Les decía que esta gráfica no incluyo todo, o sea, hay otras nociones. Por ejemplo, yo he escuchado algunas nociones como vulgarización de la ciencia, propagación de la ciencia, que también tiene una noción fundamentada. Entonces, pues habrá que revisar profundamente cuáles otras y cuáles son las más importantes y a lo mejor hacer un análisis fino de qué podemos descartar para no confundirnos tanto, porque evidentemente, incluso con pocas nociones, con pocos conceptos, pues hay muchísimas confusiones. La comunicación de la ciencia no es traducir. También eso es algo que he encontrado mucho en las definiciones. Implica un trabajo finísimo, crítico, creativo,
de hacer algo completamente diferente a partir de la base. No estamos traduciendo algo, traducir no es algo simple, por supuesto, pero no es tan simple como traducir, es algo, además es un mundo hermosísimo. Y tiene el objetivo precisamente de generar respuestas específicas en comunidades específicas para acercar el conocimiento, cambiar actitudes, generar opiniones, fomentar la adopción de hábitos y prácticas, y lo más importante, tiene la función de utilizar este conocimiento para la toma de decisiones informada, ¿no? Se enfoca especialmente en las necesidades y problemáticas del público y no solamente en las necesidades de nosotros y nosotras como comunidad científica, ¿no? O sea, aquí hay algo interdialógico que va y viene. Y lo más importante es a quiénes estamos dirigiéndonos, cuáles son las características de estas personas a las que queremos llegar y qué es lo que queremos cambiar de ellas o mejorar de ellas. Y además ellas saben que queremos cambiarlo, o que es un problema, o solamente nosotros lo estamos viendo desde este lado. Entonces, es importante una reflexión y un trabajo fino, ¿no?, de investigación previa para saber hacia dónde queremos caminar y con quiénes queremos caminar, porque también muchas veces las cuestiones de divulgación son muy verticales y es importante caminar hacia la horizontalidad, ¿no? Poder dialogar con lesotres, con las otras personas, para saber qué saben, ¿no? Y a partir de ahí anclar conocimientos. A mí me parece que la comunicación de la ciencia tiene muchas cosas en común con la educación. Ya les decía que estudié un doctorado en investigaciones educativas y comparten muchas cuestiones, son muy hermanas, la comunicación de la ciencia y la educación. Es importante que nos preguntemos qué vamos a contar, quiénes queremos que nos escuchen, vamos a decir los mismos en los diferentes canales que vamos a utilizar, la misma información en YouTube, en TikTok, en un documental, etcétera, en la revista, en La Ciencia y el Hombre, a la que van a mandar próximamente sus artículos. Van a decir exactamente lo mismo, van a hacer cosas muy puntuales y estratégicas de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a involucrar con el público? Y algo que creo que dejamos muchas veces de lado es cómo vamos a medir el impacto, cómo vamos a saber si está funcionando lo que estamos haciendo. ¿Y cómo vamos a saber si está funcionando a corto, mediano y largo plazo? O sea, a lo mejor se queda ahí en el instante, pero no sabemos si en el futuro va a tener alguna incidencia, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que experimentar, hay que buscar formas de medir el impacto. La comunicación de la ciencia no es algo nuevo, no es algo que de repente surgió, ¿no? Pues actualmente lo vemos como más presente cada vez, ¿no? Es un derecho humano, ¿no? Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27, en 1948 se declaró, imagínense, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y ahí se indicó que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en sus beneficios que de él resulten. En este caso, la reflexión a partir de la que se puso en marcha este artículo 27 es ¿por qué una ciencia que depende en gran parte de la financiación pública no facilita sus resultados a la ciudadanía? Este tema de la financiación pública no la voy a poner ahora en la mesa porque puede generar controversias. Entonces venimos de la nada al acceso universal al conocimiento, ¿no? La divulgación de la ciencia ha pasado de ser una actividad marginada a ser parte integral de las políticas públicas. Actualmente se considera en todos los programas educativos que evalúan, ¿no?, como en el PRODEP, en el PEDPA, en el SNI, con doble I. Ahora, entonces sí, antes era vista como una actividad secundaria, no era una distracción, nadie la tomaba en serio, ¿no? Si nos poníamos gorritos, entonces nos tiraban de locos, etcétera. Y pues no era considerado como parte del trabajo de la academia, ¿no? Además, pues, no se valoraba el esfuerzo para comunicar los descubrimientos al público no especializado, a pesar de que se requieren habilidades excepcionales de comunicación y divulgación, y tiempo y esfuerzo y seguramente dinero también. Hay mucho detrás. ¿Qué ocupa más? ¿Leer artículos o hacer un taller de divulgación? ¿No? Y todo lo que implica ir, ¿no?, transportarse, hacer todo el diseño de talleres, etcétera. Pues es un trabajo bastante fuerte por detrás, ¿no?, que antes no se consideraba. Más bien se le daba prioridad a la investigación, a las publicaciones de alto impacto, a la obtención de fondos, a la docencia y a la formación académica, a la difusión y por último, y ahí, ¿no?, en la esquinita, a la divulgación. Pero actualmente pues la comunidad académica ha comenzado a reconocer más la divulgación científica. ¿Por qué? Porque la gente cada vez está más interesada, por un lado, y por otro lado se ve bien, ¿no?
digamos, las organizaciones y agencias pues valoran muchísimo ahora las actividades de divulgación. Incluso es un criterio que tiene que estar en todos los, en todos los espacios que promueven estas actividades y que además financian estas actividades. Si no hay divulgación, entonces probablemente los saquen. Esto pasó en el SNI recientemente, ¿no? Mucha gente no tenía divulgación o acceso universal al conocimiento y no quedaron en el SNI, a pesar de que tenían, no sé, 10 artículos de alto impacto. Entonces está comenzando a ser bastante relevante. Pero creo que es muy, 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 muy importante hacerlo bien, ¿no? No solamente hacer cosas por hacer, ¿no? Hacer videos de YouTube que nadie va a ver y que a nadie le importan, o que no le importan porque el formato, ¿no?, con el que están hechos. Entonces es necesario que estén bien planeadas, bien coordinadas, bien ejecutadas, ¿no?, que estén adecuadas para el público al que queremos dirigirlas. Es una gran posibilidad para tener beneficios mutuos, ¿no? O sea, tanto los científicos, las científicas, vamos a mejorar habilidades de comunicación para ampliar nuestro impacto en la sociedad, como las instituciones pues mejoran esta imagen pública, como ya les dije, ¿no? Y las personas se benefician, ¿no?, teniendo acceso al conocimiento, que además es su derecho. Entonces, bueno, voy a tratar de no leer todo. Hice algunas recomendaciones para que la comunicación de la ciencia y entonces la divulgación en el marco de la comunicación de la ciencia fluya, ¿no? Tener espacios profesionalizantes y laborales, estar todo el tiempo capacitándonos. Este es un espacio, por ejemplo, ¿no?, en donde podemos retroalimentarnos. Tiene que haber espacios laborales, los institutos, los centros pueden abrir espacios para que personas especializadas, profesionalizadas, hagan la comunicación de la ciencia, hagan videos, hagan los TikToks, o sea, todo, las personas saben exactamente cómo llegar al público, ¿no? Y hace falta un diálogo entre los científicos y las científicas para que el mensaje sea el mensaje que queremos que llegue, ¿no?, con la estrategia y con los métodos que ellos conocen y que ellas conocen. Otra es integrarla en la cultura institucional, ¿no? Establecer políticas y programas. Esto está sucediendo aquí también, ¿no? En su posgrado, pues está viendo este foro de divulgación, lo cual pues acude a esta recomendación. Definir objetivos medibles, claros, evaluables, asignar los recursos, ¿no? También es importante asignar recursos, si no, no podemos hacer nada. Tener capacitación constante. Aquí me permito hacer también una invitación a que estén pendientes de las redes sociales. Nosotros tenemos el diplomado en comunicación de la ciencia que va a salir el próximo semestre, entonces estén muy pendientes porque además pues no hay espacio para más de 20 personas, ¿no? Y también estamos recibiendo a gente de las regiones, entonces apúrenle. Sí. Otra recomendación pues es evaluar y retroalimentar continuamente, como lo que está sucediendo aquí o lo que va a suceder en el resto del día. Fomentar la colaboración interdisciplinaria. Es importante hablar con otras personas que saben cosas completamente diferentes, todo suma. Identificar las fortalezas y habilidades individuales. Si yo no puedo hablar ante el público, no tengo por qué hacerlo. Me puedo capacitar y hacer todo el esfuerzo, pero si no puedo hacerlo con alguien más y puedo colaborar. Si no sé hacer un video, si no sé usar TikTok, alguien lo sabe hacer, ¿no? No lo tengo que hacer yo, porque si lo hago y no lo hago bien, entonces nadie me va a escuchar, nadie me va a leer y no va a servir de nada. Y el esfuerzo va a ser grandísimo, porque es algo que no sé hacer y me estoy esforzando por algo que no sé hacer, ¿no? Entonces, algo también que es muy importante es tomar en cuenta la humildad, ¿no? Partir de la humildad. Nosotros sabemos mucho de lo que sabemos. Estamos en un espacio de especialización, hiperespecializado incluso. Es importante ser humildes y aceptar que no sabemos todo y que podemos compartir y colaborar con otros y con otras. Tenemos que partir también de la pertinencia social y ambiental. Siempre es importante tomar en cuenta las condiciones contextuales en las que viven las personas a las que nos vamos a dirigir, contextualizar personas, caracterizar a los públicos, saber a quiénes, qué saben, qué no saben. El otro día estaba escuchando, y perdón que me tarde, ya voy a acabar, estaba leyendo un artículo que hablaba de violencia epistémica. A veces llegamos a decirles cosas que no entienden absolutamente. Estamos ocupando su tiempo valiosísimo, tiempo precioso de las personas. ¿Qué caso tiene que hable de cuestiones que ellos no van a entender? Entonces, tratar de ser humildes y bajarnos al nivel de las personas a las que va a llegar este conocimiento y, por supuesto, el objetivo principal, tratar de que les sirva de algo, ¿no? Entonces, bueno, lo que ya les dije, generar alianzas e interdisciplinas, y con este tema de la humildad, encontré esta frase de Einstein que dice: comparada con la realidad o comparada con la naturaleza, nuestra ciencia es primitiva e infantil.
Sin embargo, es lo más valioso que tenemos. Y luego encontré un siguiente enunciado de alguien que decía, la segunda parte carece de validez si no se acepta la primera. Por favor, tenemos que ser humildes. No sabemos todo, no podemos saberlo todo. Y con esto cierro. Muchas gracias.